Es posible perder la salvación después de haberla recibido. Podemos, después de haber entregado nuestra vida a Cristo, terminar perdiendo el regalo más valioso de todos, la vida eterna. Y si te dijera que hay un misterio en la Biblia que pocos comprenden, pero que puede darte una certeza absoluta sobre tu destino eterno. Este es uno de los temas más debatidos dentro del cristianismo. Algunas personas dicen que una vez que somos salvos para siempre. Otros afirman que si no perseveramos hasta el final, podemos perder la salvación. Pero, ¿qué dice realmente la palabra de Dios? Si alguna vez te has preguntado, ¿cómo puedo estar seguro de que sigo siendo salvo? ¿Puede un creyente apartarse tanto que pierda la gracia de Dios? ¿Cómo saber si mi salvación está garantizada? Entonces, este mensaje es para ti. Hoy vamos a analizar 8 verdades bíblicas que te darán claridad sobre este tema y te ayudarán a vivir con la certeza de tu salvación. Lo que vas a escuchar en este video puede transformar tu fe y darte paz en tu caminar con Dios. ¿Por qué debes ver este video hasta el final? Porque la salvación es el regalo más grande que Dios nos ha dado, y es esencial entender su naturaleza. Muchas personas viven con miedo de perder su salvación. Otras viven en libertinaje, pensando que nada puede afectar su destino eterno. Hoy descubrirás la verdad bíblica sobre este tema y cómo puedes vivir con confianza en la promesa de Dios. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios la frase: creo en la gracia y el poder de la salvación de Cristo. No es solo una frase, es una declaración de fe. También quiero pedirte algo más. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Cada vez que das me gusta, YouTube muestra este mensaje a más personas que necesitan respuestas. Cuando te suscribes, te conviertes en parte de esta misión de llevar la verdad de Dios a más personas. Te felicito por estar aquí, porque no todos toman el tiempo para profundizar en estos temas cruciales de la fe. Hoy recibirás revelaciones que pueden fortalecer tu fe y darte la certeza que necesitas. Y no olvides que la penúltima enseñanza de este estudio puede llevar la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Ahora, comencemos con el estudio. 1. La salvación es un regalo de Dios, no algo que ganamos por obras. Antes de responder si podemos perder la salvación, necesitamos entender cómo la recibimos en primer lugar. Muchas personas creen que la salvación depende de su desempeño. Piensan que si hacen suficientes buenas obras, Dios los aceptará, y si fallan demasiado, Dios los rechazará. Pero la Biblia es clara. La salvación no es algo que ganamos, sino un regalo que Dios nos da por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Efesios 2, 8, 9. Esto significa que ninguna cantidad de buenas obras puede salvarnos, y también significa que ninguna cantidad de errores puede quitarnos la salvación, si realmente hemos nacido de nuevo en Cristo. 2. Jesús prometió que nadie arrebatará a sus ovejas de su mano. Si existe la posibilidad de perder la salvación, significa que hay algo más fuerte que el poder de Dios para salvarnos. Pero Jesús mismo declaró: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27, 28. Aquí vemos una promesa inquebrantable. Jesús nos da la vida eterna. No pereceremos jamás. Nadie puede arrebatarnos de su mano. ¿Quién podría arrancarnos de la mano de Dios? Ni Satanás, ni nuestros errores, ni nuestras debilidades.
Si Jesús dice que nadie nos puede arrebatar de su mano, entonces la salvación es segura para aquellos que realmente le pertenecen. 3. Dios es quien nos guarda hasta el final. Algunos temen que su debilidad o su falta de fidelidad pueda hacerlos perder la salvación. Pero la Biblia nos enseña que no somos nosotros quienes nos sostenemos, sino Dios quien nos guarda. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Dios no deja su obra a medias. Si Él nos salvó, Él mismo nos llevará hasta el final. Jesús también prometió: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Si Dios nos ha salvado, nunca nos echará fuera. 4. ¿Qué pasa con aquellos que se apartan de la fe? Si la salvación es segura, ¿qué pasa con las personas que parecían ser cristianas, pero luego se apartan completamente de la fe? La Biblia nos da una respuesta clara en 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto significa que no perdieron la salvación, sino que nunca fueron verdaderamente salvos. Pudieron haber tenido una apariencia de fe, pero nunca nacieron de nuevo. Jesús habló de este tipo de personas en la parábola del sembrador. Algunos reciben la palabra con gozo, pero cuando vienen las pruebas se apartan porque nunca tuvieron raíces profundas en Dios. Mas el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mateo 13:20-21. Esto nos enseña que no toda persona que dice ser cristiana realmente ha sido transformada por Cristo, pero aquellos que han nacido de nuevo perseverarán hasta el final. 5. La perseverancia de los santos. Los verdaderos creyentes permanecen en la fe. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Algunos usan este versículo para decir que podemos perder la salvación, pero en realidad Jesús está diciendo que la evidencia de una fe genuina es la perseverancia. Los que han sido verdaderamente salvados no se apartarán definitivamente de Dios. Pueden pasar por temporadas de debilidad, pero si realmente pertenecen a Cristo, volverán a Él. En 1 Pedro 1:5, la Biblia nos dice que Dios nos guarda para la salvación, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No es nuestra propia fuerza la que nos hace perseverar, es Dios quien nos sostiene y nos guarda hasta el final. Conclusión. Ahora hemos visto 5 verdades poderosas sobre la salvación. 1. Es un regalo de Dios, no algo que ganamos o perdemos. Por obras. 2. Jesús prometió que nadie puede arrebatarnos de su mano. 3. Dios es quien nos guarda y nos lleva hasta el final. 4. Aquellos que se apartan completamente nunca fueron verdaderamente salvos. 5. Los verdaderos creyentes perseveran en la fe hasta el final. Si has entregado tu vida a Cristo, puedes vivir con la seguridad de que tu salvación está en sus manos. En el próximo bloque veremos más ejemplos bíblicos que refuerzan esta verdad para que vivas con una fe firme y sin temor. 2. ¿Qué dice la Biblia sobre la seguridad de nuestra salvación? Ahora que hemos visto que la salvación es un regalo de Dios y que nadie puede arrebatarnos de su mano, profundicemos aún más en lo que la Biblia dice sobre la seguridad de nuestra salvación.
¿Existen versículos que nos aseguren que nuestra salvación es eterna? ¿O hay advertencias que nos indiquen que podríamos perderla si no tenemos cuidado? En este bloque, exploraremos pasajes clave que revelan la verdad sobre este tema. 1. La salvación es eterna, no temporal. Jesús dijo algo crucial sobre la naturaleza de la salvación. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Aquí vemos tres verdades fundamentales. 1. El que cree en Cristo tiene vida eterna. No dice que tendrá vida eterna en el futuro, sino que ya la tiene. 2. No vendrá a condenación. No hay una posibilidad de que vuelva a estar perdido. 3. Ha pasado de muerte a vida. No es un estado reversible. Si Dios nos ha dado vida eterna, ¿cómo podría ser eterna si la pudiéramos perder? El concepto de vida eterna perdería su significado si dependiera de nuestras acciones. 2. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. Cuando alguien es salvo, Dios sella su salvación con el Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios 1:13-14. El Espíritu Santo es una garantía de nuestra salvación. Esto significa que Dios nos ha marcado como suyos y nos ha asegurado que completará su obra en nosotros. Si fuimos sellados para la redención final, esto significa que Dios no nos soltará en el proceso. 3. La obra de Cristo en la cruz es suficiente. Algunas personas creen que, aunque Cristo nos salvó, debemos esforzarnos constantemente para mantener nuestra salvación. Pero la Biblia dice que la obra de Cristo fue completa y perfecta, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De Hebreos 10:14. Si Jesús nos hizo perfectos para siempre, entonces nuestra salvación no depende de nuestra perfección, sino de su sacrificio. No podemos perder lo que Cristo aseguró con su sangre. 4. ¿Qué pasa con los versículos que parecen decir que podemos perder la salvación? Algunos argumentan que hay pasajes que parecen indicar que podríamos perder la salvación. Por ejemplo, Hebreos 6:4-6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. A primera vista, parece que este pasaje dice que alguien puede perder la salvación. Pero si leemos en contexto, Hebreos está hablando de personas que gustaron del Evangelio, pero nunca se entregaron verdaderamente a Cristo. No dice que fueron regenerados, sino que solo tuvieron una experiencia superficial con Dios. Esto encaja con lo que Jesús dijo en Mateo 7:22-23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate en lo que Jesús dice, nunca os conocí. No dice, un día fueron míos, pero los perdí, sino que nunca fueron verdaderos creyentes. Por eso, los pasajes que parecen hablar de la pérdida de la salvación, en realidad se refieren a personas que nunca fueron verdaderamente salvas. 5. Dios disciplina a sus hijos, pero no los rechaza. Algunas personas creen que cuando un creyente peca, Dios lo rechaza y pierde su salvación. Pero la Biblia nos dice que Dios disciplina a sus hijos, pero no los abandona.
porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Cuando un creyente se aparta del camino, Dios lo corrige para traerlo de vuelta, no para desecharlo. Es como un padre con su hijo. Si un hijo desobedece, el padre lo corrige, pero sigue siendo su hijo. No deja de ser parte de la familia por haber cometido errores. De la misma manera, si eres un verdadero hijo de Dios, Él te corregirá, pero nunca te rechazará. Conclusión. Aquí hemos descubierto 5 verdades clave sobre la seguridad de nuestra salvación. 1. La salvación es eterna, no temporal. 2. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo como garantía. 3. La obra de Cristo en la cruz fue suficiente para asegurar nuestra salvación. 4. Los pasajes que parecen hablar de la pérdida de la salvación se refieren a personas que nunca fueron verdaderamente salvas. 5. Dios disciplina a sus hijos, pero nunca los rechaza. Esto significa que si realmente has sido salvo, tu salvación está segura en Cristo. No porque seas perfecto, sino porque Dios es fiel a su promesa. En el próximo bloque veremos más ejemplos bíblicos que nos ayudarán a fortalecer nuestra confianza en la gracia de Dios y cómo vivir con la certeza de que nuestra salvación está asegurada. 3. ¿Cómo debemos vivir si nuestra salvación es segura? Si la salvación es un regalo de Dios, si es eterna y si nadie puede arrebatarnos de su mano, ¿qué significa esto para nuestra vida diaria? Algunas personas piensan, si no puedo perder mi salvación, entonces puedo vivir como quiera y seguir pecando sin consecuencias. Pero la Biblia nos advierte que esa no es la mentalidad de un verdadero hijo de Dios. En este bloque veremos cómo debe vivir un cristiano que entiende que su salvación es segura. 1. La salvación no es una excusa para vivir en pecado. Pablo se encontró con esta misma pregunta cuando enseñaba sobre la gracia de Dios. Algunas personas pensaban, si Dios me ha perdonado y mi salvación está segura, ¿puedo seguir pecando sin temor? Pablo responde con firmeza en Romanos 6:1-2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí Pablo nos enseña que la gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino una razón para vivir en santidad. Si hemos nacido de nuevo, ya no queremos vivir en el pecado. Cristo nos ha dado una nueva naturaleza. Por eso, aunque nuestra salvación esté asegurada, un verdadero cristiano no usa la gracia de Dios como excusa para vivir en desobediencia. 2. La evidencia de la salvación es una vida transformada. Jesús nos dijo que podemos reconocer a los verdaderos creyentes por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Esto significa que una persona que ha sido salvada por Dios mostrará cambios en su vida. No significa que será perfecta, pero sí habrá un deseo genuino de agradar a Dios. En 2 Corintios 5:17, la Biblia nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguien dice que es cristiano, pero sigue viviendo como antes, sin arrepentimiento, sin cambios, sin amor por Dios, entonces esa persona nunca nació de nuevo. No es que haya perdido la salvación, es que nunca la tuvo. Por eso, la mejor prueba de que hemos sido salvados no es lo que decimos, sino cómo vivimos. 3. Dios nos llama a crecer en santidad. Algunos creen que porque la salvación es segura, no necesitan esforzarse por crecer espiritualmente. Pero la Biblia nos enseña que Dios nos llama a un proceso de santificación. Seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Esto no significa que la santidad nos salva, sino que es la evidencia de una fe genuina. Dios nos salvó para que seamos transformados, para que crezcamos en carácter, en amor, en obediencia. La salvación es el comienzo, no el final. Dios quiere que cada día nos parezcamos más a Cristo. 4. La obediencia es la respuesta natural a la gracia de Dios. Cuando realmente entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, nuestra respuesta natural es amarlo y obedecerlo. Jesús dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Juan 14:15. No obedecemos para ganar la salvación. Obedecemos porque hemos sido salvados. La diferencia entre un cristiano genuino y uno falso no es que uno peque y el otro no. Es que el verdadero cristiano siente convicción cuando peca y busca arrepentirse. No disfruta el pecado, no lo defiende, no lo justifica, sino que cuando falla, vuelve a Dios en humildad y busca caminar en obediencia. 5. ¿Qué pasa cuando un cristiano verdadero peca? Si la salvación es segura, ¿qué sucede cuando un creyente peca? ¿Dios lo rechaza? ¿Pierde su salvación cada vez que falla? La respuesta está en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos ha dado la oportunidad de volver a Él cada vez que caemos. Un cristiano verdadero puede tropezar, pero no vivirá en el pecado sin arrepentimiento. Dios disciplina a sus hijos, pero nunca los abandona. 6. La seguridad de la salvación. Nos da paz, no orgullo. Saber que nuestra salvación es segura no nos hace arrogantes, sino agradecidos. Nos da paz, porque sabemos que no dependemos de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios. Nos da humildad, porque entendemos que no somos salvos por nuestros méritos, sino por la gracia de Cristo. Nos da gozo, porque podemos vivir confiando en que Dios cumplirá su promesa y nos llevará hasta el final. Nos da propósito, porque sabemos que Dios nos ha salvado con un propósito y quiere usarnos para su gloria. Por eso, si realmente eres salvo, vive cada día con gratitud, con gozo y con el deseo de honrar a Dios. Conclusión. Ahora hemos visto cómo debe vivir un cristiano que ha sido salvo por la gracia de Dios. 1. No usa la salvación como excusa para pecar. 2. Su vida muestra evidencia de transformación. 3. Busca crecer en santidad y obediencia. 4. Cuando peca, se arrepiente y vuelve a Dios. 5. Su seguridad en Cristo le da paz, gozo y propósito. Si realmente has nacido de nuevo, no hay razón para vivir con miedo de perder tu salvación. Pero tampoco hay razón para vivir de manera indiferente. La salvación nos da libertad, pero no libertinaje. Nos da descanso, pero no pereza espiritual. Nos da seguridad, pero no indiferencia. Si eres salvo, vive con la seguridad de que Dios te sostendrá hasta el final, pero también con el deseo de honrarlo cada día. En el próximo bloque, veremos ejemplos bíblicos de personas que caminaron en la seguridad de su salvación y cómo podemos aprender de ellos. 4. Ejemplos bíblicos de personas que caminaron en la seguridad de su salvación. Hemos visto que la salvación es un regalo eterno de Dios, que no depende de nuestras obras, sino de su gracia. Ahora veremos ejemplos de personajes bíblicos que vivieron con la certeza de su salvación y cómo esto impactó sus vidas. Estos hombres y mujeres no vivieron con miedo de perder su salvación, sino con confianza en Dios y un profundo deseo de honrarlo con sus vidas. Sus historias nos enseñarán cómo vivir con la seguridad de la salvación sin caer en la complacencia. 1. El apóstol Pablo. Vivir confiado en Cristo hasta el final. Pablo
Fue uno de los mayores defensores de la seguridad de la salvación. Él sabía que su salvación no dependía de sus propios esfuerzos, sino de la gracia de Dios. Por eso pudo decir con certeza: porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ladas 2 Timoteo 1:12. Pablo vivió con la confianza de que Dios lo guardaría hasta el final. Pero esto no lo llevó a vivir en pecado o en pasividad. Al contrario, se dedicó completamente a predicar el Evangelio, sufrir por Cristo y perseverar hasta el final. Cuando llegó el momento de su muerte, no tenía miedo. Pudo decir con total seguridad: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Esto nos enseña que vivir con la seguridad de la salvación no significa ser pasivos, sino vivir con pasión y propósito para Dios. 2. Pedro. De la negación a la restauración y fidelidad hasta la muerte. Pedro es un gran ejemplo de alguien que experimentó el poder de la gracia de Dios. A pesar de haber negado a Jesús 3 veces, no perdió su salvación. Jesús ya había orado por él antes de su caída. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Lucas 22, 31, 32. Jesús sabía que Pedro iba a fallar, pero su salvación estaba segura porque Jesús mismo lo sostenía. Después de su restauración, Pedro vivió con una seguridad absoluta en su salvación y se convirtió en uno de los mayores líderes de la iglesia primitiva. Terminó muriendo como mártir, pero nunca volvió a dudar de su fe. Esto nos enseña que aunque podemos fallar, Dios nos sostiene y nos restaura. 3. El ladrón en la cruz. Salvación garantizada en un instante. Uno de los mayores ejemplos de la seguridad de la salvación es el ladrón que fue crucificado junto a Jesús. Este hombre no tuvo tiempo de hacer buenas obras, no tuvo tiempo de bautizarse ni de servir en la iglesia, pero en su último momento de vida puso su fe en Jesús y recibió una promesa inquebrantable: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Jesús no le dijo: si logras hacer algunas buenas obras, estarás conmigo en el paraíso. Si te bautizas antes de morir, te salvarás. Si perseveras hasta el final, entonces te concederé la salvación. No, Jesús le dio una seguridad total e inmediata. Esto nos muestra que la salvación es por fe, no por obras. Si el ladrón en la cruz pudo recibir la seguridad de su salvación en un instante, entonces nosotros también podemos vivir con la certeza de que Dios no nos abandonará. 4. David. Perdón y restauración después del pecado. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió graves pecados. Adulteró con Betsabé y mandó a asesinar a su esposo. Desde una perspectiva humana, podríamos pensar que merecía perder su salvación. Pero cuando se arrepintió, Dios lo perdonó y lo restauró. David escribió: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Salmos 51:12. Fíjate en algo importante. David no dijo: Señor, devuélveme mi salvación. Dijo: vuélveme el gozo de mi salvación. Porque su salvación nunca se perdió, pero sí perdió el gozo de su comunión con Dios. Esto nos enseña que cuando pecamos, no perdemos la salvación, pero sí podemos perder la alegría, la paz y la comunión con Dios. Pero si nos arrepentimos, Dios siempre nos restaura. 4. David. Perdón y restauración después del pecado. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió graves pecados. Adulteró con Betsabé y mandó a asesinar a su esposo. Desde una perspectiva humana,
Podríamos pensar que merecía perder su salvación, pero cuando se arrepintió, Dios lo perdonó y lo restauró. David escribió: «Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente». Salmos 51:12. Fíjate en algo importante. David no dijo: «Señor, devuélveme mi salvación». Dijo: «Vuélveme el gozo de mi salvación», porque su salvación nunca se perdió, pero sí perdió el gozo de su comunión con Dios. Esto nos enseña que cuando pecamos, no perdemos la salvación, pero sí podemos perder la alegría, la paz y la comunión con Dios. Pero si nos arrepentimos, Dios siempre nos restaura. Conclusión. Estos personajes bíblicos nos dejan una gran enseñanza. Y no, Pablo vivió con la certeza de que Dios lo sostendría hasta el final. 2. Pedro cayó, pero su salvación estaba segura porque Jesús lo sostuvo. 3. El ladrón en la cruz recibió una salvación instantánea, sin obras. 4. David pecó gravemente, pero Dios lo restauró porque su salvación no dependía de sus acciones. 5. Abraham fue justificado por fe, no por obras, demostrando que la salvación es un regalo de Dios. ¿Qué aprendemos de estos ejemplos? La salvación no se pierde, porque es un regalo eterno de Dios. Dios nos sostiene, incluso cuando fallamos. Cuando un creyente peca, Dios lo corrige y lo restaura, pero no lo rechaza. Vivir con la seguridad de la salvación nos impulsa a amar más a Dios y vivir en santidad. Si estas personas pudieron caminar con confianza en su salvación, tú también puedes hacerlo. No vivas con miedo. Dios ha prometido que te sostendrá hasta el final. En el próximo bloque veremos advertencias bíblicas sobre la salvación y cómo interpretarlas correctamente. 5. Advertencias bíblicas sobre la salvación y cómo interpretarlas correctamente. Hemos visto que la salvación es un regalo eterno de Dios y que nada puede arrebatarnos de su mano. Pero, ¿qué pasa con los pasajes bíblicos que parecen advertirnos sobre el peligro de perder la salvación? Algunos versículos parecen sugerir que si no somos fieles, podemos caer de la gracia de Dios. ¿Cómo debemos interpretar estas advertencias a la luz de la seguridad de la salvación? En este bloque analizaremos estos pasajes para entender qué significan realmente y qué nos enseñan sobre la vida cristiana. 1. Hebreos 6:4-6. ¿Se puede perder la salvación? Uno de los pasajes más debatidos sobre la salvación dice lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hebreos 6:4-6. A primera vista, este versículo parece decir que alguien puede perder la salvación y no poder recuperarla. Pero al analizarlo más profundamente, vemos que no está hablando de creyentes verdaderos, sino de personas que experimentaron el Evangelio superficialmente sin haber nacido de nuevo. Fíjate en las palabras clave: fueron iluminados, recibieron conocimiento de la verdad, pero no la abrazaron completamente. Gustaron del don celestial. No dice que fueron transformados, solo que lo probaron. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. No significa que el Espíritu Santo habitó en ellos, sino que estuvieron expuestos a su obra. Es como alguien que asiste a la iglesia, escucha la predicación, ve milagros, pero nunca entrega realmente su vida a Cristo. Cuando una persona así rechaza el Evangelio después de haberlo conocido, está demostrando que nunca fue verdaderamente salva. Esto concuerda con lo que dijo Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros. 1 Juan 2:19. Los verdaderos creyentes no pueden perder la salvación porque Dios los guarda hasta el final. 2. Hebreos 10:26-27. Dios castiga a los que siguen pecando. Otro versículo que genera dudas es este. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:26-27. Parece decir que si pecamos después de conocer la verdad, ya no hay perdón para nosotros. Pero al analizarlo, vemos que este pasaje no se refiere a creyentes nacidos de nuevo, sino a aquellos que rechazan a Cristo después de haber escuchado el Evangelio. La clave está en la frase «después de haber recibido el conocimiento de la verdad». No dice «después de haber nacido de nuevo», sino «después de haber escuchado la verdad». Son personas que entienden el Evangelio, pero deciden rechazarlo y seguir en el pecado. Para ellos no hay otro sacrificio, porque han rechazado el único camino de salvación, Cristo. Un verdadero creyente puede pecar, pero siempre será llevado al arrepentimiento por el Espíritu Santo. 3. Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin será salvo. Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. ¿Significa esto que debemos perseverar para no perder la salvación? No. Este pasaje habla de la evidencia de la verdadera fe. Los que han sido verdaderamente salvados perseverarán hasta el final, porque Dios los guarda. No es que la perseverancia nos salva, sino que es la prueba de que realmente fuimos salvos. Pablo dijo algo similar. Estoy persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Es Dios quien nos sostiene y nos ayuda a perseverar. 4. Apocalipsis 3:5. Dios puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Otro pasaje que genera dudas es este. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Algunos piensan que esto significa que Dios puede borrar nombres del libro de la vida, pero si leemos con cuidado lo que dice es lo contrario. Jesús promete que no borraré su nombre, lo cual es una garantía de seguridad. Los nombres de los que han sido salvos están escritos en el libro de la vida para siempre. Por eso, Apocalipsis 21:27 dice, «No entrará en ella ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si tu nombre está allí, está asegurado por la eternidad». 5. ¿Cuál es el propósito de estas advertencias? Si la salvación no se pierde, ¿por qué la Biblia nos da advertencias tan fuertes? Estas advertencias tienen 3 propósitos clave. 1. Hacer que los incrédulos examinen su fe. Muchas personas piensan que son cristianas solo porque van a la iglesia, pero en realidad nunca han nacido de nuevo. Estas advertencias los llaman a un arrepentimiento genuino. 2. Motivar a los creyentes a perseverar en la fe. No porque puedan perder la salvación, sino porque deben mantenerse firmes y no alejarse de Dios. 3. Mostrar la seriedad del pecado. Aunque un creyente no pierde su salvación, sí puede perder su comunión con Dios y su recompensa eterna. Dios nos da estas advertencias para que vivamos en santidad, no para que vivamos con miedo. Conclusión. Ahora hemos entendido que las advertencias bíblicas sobre la salvación no contradicen la seguridad que tenemos en Cristo. 1. Hebreos 6:4-6. No habla de creyentes verdaderos, sino de aquellos que rechazan la verdad después de haberla conocido. 2. Hebreos
26-27 advierte sobre el juicio para quienes rechazan a Cristo deliberadamente. 3 Mateo 24:13 muestra que la perseverancia es la evidencia de una fe genuina, no un requisito para la salvación. 4 Apocalipsis 3:5 no dice que Dios borra nombres del libro de la vida, sino que promete que no los borrará. 5. Las advertencias de la Biblia están diseñadas para que los incrédulos examinen su fe y los creyentes vivan en santidad. Esto significa que si eres salvo, puedes vivir con la certeza de que Dios te guardará hasta el final. En el próximo bloque, veremos qué sucede con los creyentes que pecan gravemente y cómo Dios los trata. 6. ¿Qué sucede cuando un creyente peca gravemente? Hemos aprendido que la salvación es eterna y que Dios guarda a sus hijos hasta el final. Pero surge una pregunta importante. ¿Qué pasa cuando un cristiano verdadero cae en pecado grave? Si la salvación no se pierde, ¿puede un creyente vivir en pecado sin consecuencias? En este bloque veremos qué enseña la Biblia sobre la disciplina de Dios, el arrepentimiento y cómo podemos restaurar nuestra comunión con Él. 1. Dios disciplina a sus hijos, pero no los abandona. Cuando un creyente cae en pecado, Dios no lo rechaza, pero sí lo disciplina, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Este versículo nos muestra algo clave. Dios no castiga a sus hijos con condenación, sino con corrección. Si alguien puede pecar sin sentir convicción, probablemente nunca fue salvo. El propósito de la disciplina de Dios es restaurarnos, no destruirnos. Si un creyente persiste en pecado, Dios traerá disciplina hasta que regrese a Él. Esto puede incluir pérdida de paz y gozo, consecuencias naturales del pecado, situaciones que lo llevan al arrepentimiento, pero lo más importante es que Dios nunca abandona a los suyos. 2. El ejemplo de David, perdón después de un pecado grave. Uno de los ejemplos más claros de la disciplina de Dios es el rey David. David cometió adulterio con Betsabé y luego mandó a asesinar a su esposo. Desde una perspectiva humana, parecía que había perdido toda posibilidad de restauración, pero cuando fue confrontado por el profeta Natán, David se arrepintió sinceramente. En Salmo 51, él clamó a Dios: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. Dios perdonó a David, pero aún enfrentó consecuencias. Su hijo murió. Su familia sufrió conflictos. Su reinado enfrentó problemas. Esto nos enseña que aunque Dios nos perdona, el pecado aún trae consecuencias. Pero lo más hermoso es que David no perdió su relación con Dios. Dios siguió usándolo y su legado permaneció. Esto demuestra que un creyente verdadero puede caer, pero siempre será restaurado si se arrepiente. 3. ¿Puede un cristiano vivir en pecado sin arrepentirse? Algunas personas piensan: si la salvación no se pierde, entonces puedo vivir en pecado y aún así ir al cielo. Pero la Biblia es clara: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. 1 Juan 3:8. Esto no significa que un cristiano nunca pecará. La diferencia está en la palabra practicar. Un verdadero cristiano puede caer en pecado, pero no vivirá en él sin arrepentimiento. Si alguien dice ser cristiano, pero vive en pecado sin convicción ni deseo de cambiar, probablemente nunca fue salvo. Jesús dijo: «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:16. Si alguien ha nacido de nuevo, su vida mostrará evidencia de transformación. No significa perfección, pero sí un deseo genuino de agradar a Dios. 4. ¿Qué hacer si has caído en pecado?
Si un creyente cae en pecado, la solución no es la condenación, sino el arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Dios no nos rechaza cuando fallamos. Nos llama a 1. Confesar nuestro pecado con sinceridad. 2. Arrepentirnos y alejarnos del pecado. 3. Restaurar nuestra comunión con Dios. Un creyente restaurado puede volver a caminar en victoria y propósito. Dios no solo perdona, sino que también restaura y usa a quienes han caído. 5. El peligro de endurecer el corazón. Aunque Dios nos perdona cuando nos arrepentimos, la Biblia nos advierte sobre el peligro de endurecer nuestro corazón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. El mayor peligro no es pecar, sino negarnos a arrepentirnos si ignoramos la corrección de Dios. Perdemos nuestra paz y comunión con Él. Nos alejamos de su propósito. Experimentamos más sufrimiento del necesario. Por eso, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, debemos responder rápidamente. La gracia de Dios está siempre disponible, pero debemos tomarla. 6. ¿Qué pasa con los creyentes que nunca se arrepienten? Si un creyente persiste en pecado sin arrepentirse, Dios puede tomar medidas más drásticas. Un ejemplo es 1 Corintios 11:30, donde Pablo habla de creyentes que tomaban la cena del Señor indignamente, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La palabra duermen aquí se refiere a la muerte física. Dios puede permitir que un creyente que persiste en el pecado muera antes de tiempo como un acto de disciplina. No pierde su salvación, pero pierde su oportunidad de cumplir su propósito en la tierra. Este es un tema serio. No debemos jugar con la gracia de Dios. Si somos verdaderos creyentes, debemos responder al llamado de Dios y vivir en santidad. Conclusión. Hemos visto que aunque la salvación es segura, el pecado tiene consecuencias. 1. Dios disciplina a sus hijos para restaurarlos. 2. David es un ejemplo de cómo Dios perdona y restaura a los que se arrepienten. 3. Un verdadero creyente no vivirá en pecado sin arrepentimiento. 4. Si caemos, debemos confesar y volver a Dios. 5. El peligro real es endurecer el corazón y resistir la corrección de Dios. 6. Dios puede permitir consecuencias severas si un creyente persiste en pecado. La buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. Si alguna vez has sentido que fallaste demasiado, recuerda, la gracia de Dios es más grande que tu pecado. Si te arrepientes, Dios no solo te perdonará, sino que también te usará para su gloria. En el próximo bloque veremos la relación entre la salvación y las recompensas en el cielo. 7. La relación entre la salvación y las recompensas en el cielo. Ahora que hemos visto que la salvación no se pierde, pero que el pecado tiene consecuencias, surge otra pregunta importante. ¿Todos los creyentes recibirán las mismas recompensas en el cielo? Si la salvación es un regalo gratuito de Dios, ¿significa esto que no importa cómo vivamos después de ser salvos? La Biblia nos enseña que, aunque la salvación no depende de nuestras obras, las recompensas en el cielo sí. En este bloque, exploraremos la diferencia entre ser salvo y recibir recompensas eternas. 1. La salvación es por gracia, pero las recompensas son por obras. Pablo dejó en claro que la salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Pero en otro pasaje nos dice que Dios recompensará a cada persona según sus obras, porque es necesario que todos comparezcamos.
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Corintios 5:10. Esto nos muestra una verdad clave. La salvación es un regalo que no podemos ganar. Las recompensas en el cielo dependen de cómo vivimos después de ser salvos. Esto significa que no todos los creyentes tendrán la misma posición en la eternidad. 2. El tribunal de Cristo, donde se decidirán nuestras recompensas. Después de la salvación, todos los creyentes comparecerán ante lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo. Este no es un juicio para condenación, sino para evaluar nuestra fidelidad y recompensarnos. Pablo lo explica en 1 Corintios 3, 12, 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Este pasaje nos dice que nuestras obras serán probadas. Oro, plata y piedras preciosas representan obras hechas con amor, fidelidad y obediencia a Dios. Madera, heno y hojarasca representan obras sin valor eterno, motivadas por el egoísmo o la autosatisfacción. ¿Qué sucede con aquellos cuyas obras no pasen la prueba? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3:15. Este versículo es clave. La persona sigue siendo salva, pero pierde recompensas eternas. No es un castigo, sino la consecuencia de no haber vivido para Dios. 3. ¿Cuáles son las recompensas que Dios nos dará? La Biblia habla de varios tipos de recompensas para los creyentes fieles. A. Coronas eternas. Dios promete diferentes coronas a quienes han servido con fidelidad. 1. Corona incorruptible, para los que han vivido una vida de disciplina y fidelidad. 1 Corintios 9:25. 2. Corona de justicia, para los que han esperado con anhelo la venida de Cristo. 2 Timoteo 4:8. 3. Corona de vida, para los que han soportado pruebas y persecuciones. Santiago 1:12. 4. Corona de gloria, para los que han servido en la obra de Dios con amor. 1 Pedro 5:4. B. Autoridad en el reino de Dios. Jesús enseñó que los creyentes que han sido fieles en la tierra recibirán mayor autoridad en el cielo. En la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30, Jesús dijo: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Esto significa que en el reino de Dios habrá diferentes niveles de autoridad según nuestra fidelidad. C. Tesoros en el cielo. Jesús nos enseñó a enfocarnos en la eternidad y no en lo temporal. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6, 19, 20. Cada acto de amor, cada sacrificio, cada obra hecha con sinceridad será recompensada en el cielo. 4. ¿Podemos perder nuestras recompensas? Aunque no podemos perder la salvación, sí podemos perder recompensas eternas. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. 2 Juan 1:8. Esto nos enseña que nuestras acciones aquí en la tierra tienen consecuencias eternas. Podemos llegar al cielo con manos llenas de frutos o con manos vacías. Esto nos debe motivar a servir a Dios con todo nuestro corazón, no perder el tiempo en cosas sin valor eterno, vivir cada día con la mirada puesta en la eternidad. 5. ¿Cómo podemos asegurar una gran recompensa en el cielo?
Si queremos recibir grandes recompensas en el cielo, debemos 1. Vivir con propósito y obediencia a Dios. 2. Servir a los demás con amor y humildad. 3. Predicar el Evangelio y hacer discípulos. 4. Ser fieles en lo poco, para que Dios nos confíe más. 5. Mantenernos firmes en la fe hasta el final. Jesús nos dio una clave en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nuestra fidelidad en esta vida determinará nuestra recompensa en la eternidad. Conclusión. Hemos visto que la salvación y las recompensas son cosas diferentes. 1. La salvación es un regalo de Dios que no se pierde. 2. Las recompensas en el cielo dependen de cómo vivimos después de ser salvos. 3. El tribunal de Cristo evaluará nuestras obras y nos dará galardones eternos. 4. Habrá diferentes niveles de autoridad y gloria en el reino de Dios. 5. Podemos perder recompensas si no vivimos para Dios, aunque nuestra salvación sigue segura. Esto significa que la manera en que vivimos hoy afecta nuestra eternidad. No vivamos solo para lo terrenal, vivamos para lo eterno, sabiendo que todo lo que hacemos para Dios tendrá una recompensa que nunca se acabará. En el próximo bloque veremos cómo vivir cada día con una mentalidad celestial para asegurar una vida de impacto eterno. Cómo vivir con una mentalidad celestial y asegurar una vida de impacto eterno. Ahora que hemos entendido la diferencia entre la salvación y las recompensas, surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos vivir cada día con una mentalidad celestial, asegurando que nuestras vidas tengan un impacto eterno? Muchos cristianos viven enfocados en lo temporal, preocupados por sus problemas diarios sin pensar en la eternidad. Pero la Biblia nos llama a vivir con la mirada puesta en lo eterno, sabiendo que cada acción en esta vida tiene un peso en la vida venidera. En este bloque veremos cómo adoptar una mentalidad celestial y vivir de manera que Dios nos recompense abundantemente en el cielo. 1. Enfócate en lo eterno, no en lo temporal. Jesús nos dejó una enseñanza clave sobre dónde debe estar nuestro enfoque. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6:9-20. Esto significa que muchas de las cosas por las que nos preocupamos aquí en la tierra son pasajeras. El dinero, los bienes materiales, la fama, el éxito no tienen valor eterno, pero cada acto de amor, cada sacrificio, cada obra hecha para Dios tendrá recompensa en el cielo. Por eso debemos preguntarnos cada día, ¿estoy invirtiendo mi vida en cosas eternas o temporales? ¿Estoy usando mi tiempo, talentos y recursos para la gloria de Dios? Si vivimos con esta mentalidad, nuestras decisiones cambiarán y nuestra vida tendrá un propósito mayor. 2. Busca primeramente el reino de Dios. Jesús nos dio un principio fundamental para vivir con una mentalidad celestial. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Esto significa que Dios debe ser nuestra prioridad número 1. No significa que ignoremos nuestras responsabilidades terrenales, pero sí que nuestra meta principal debe ser agradar a Dios y avanzar su reino. Cuando vivimos de esta manera, Dios se encarga de nuestras necesidades. No tenemos que preocuparnos excesivamente por lo material, porque Dios es nuestro proveedor. Nuestro enfoque debe ser vivir para Cristo y cumplir su propósito. 3. Usa tus dones y talentos para la gloria de Dios. Cada creyente ha recibido dones y talentos únicos que Dios espera que usemos para su gloria.
Pablo nos enseña en Romanos 12, 6, 8 que Dios ha dado diferentes dones a cada persona, ya sea predicar, servir, enseñar, dar con generosidad, liderar con diligencia, mostrar misericordia. No todos tienen el mismo llamado, pero todos pueden impactar el reino de Dios de alguna manera. Dios nos pedirá cuentas de cómo usamos los talentos que nos dio. Por eso, cada día debemos preguntarnos, ¿estoy usando mis talentos para la gloria de Dios o solo para mi propio beneficio? Si queremos recibir una gran recompensa en el cielo, debemos usar lo que Dios nos dio para avanzar su reino. 4. Comparte el Evangelio con otros. Uno de los mayores impactos que podemos tener en la eternidad es ayudar a otras personas a conocer a Cristo. Jesús nos dio un mandato claro en Mateo 28, 19, 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cada alma que ganamos para Cristo es un tesoro eterno. Por eso debemos aprovechar cada oportunidad para hablar de Jesús, mostrar el amor de Dios con nuestras acciones, orar por aquellos que aún no conocen a Cristo. Si nuestra vida se enfoca en expandir el reino de Dios, nuestras recompensas en el cielo serán grandes. 5. Vive con integridad y fidelidad hasta el final. Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Dios no busca solo que comencemos bien, sino que perseveremos hasta el final. Muchos empiezan con pasión, pero luego se desvían por las preocupaciones de la vida, la tentación del pecado, la persecución o el sufrimiento, pero Dios recompensa a los que permanecen fieles hasta el final. Por eso, cada día debemos fortalecer nuestra fe, mantenernos firmes en la oración y en la palabra de Dios. 6. Sé generoso con lo que Dios te ha dado. La Biblia nos enseña que ser generosos con lo que tenemos en la tierra nos acumula tesoros en el cielo. Pablo escribió en 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto no solo aplica al dinero, sino también al tiempo, al servicio y al amor. Dios nos bendice para que seamos de bendición a otros. Si vivimos con un corazón generoso, Dios nos recompensará abundantemente en la eternidad. 7. Mantén la mirada en la eternidad, no en las dificultades actuales. El apóstol Pablo pasó por sufrimientos terribles, pero nunca perdió su enfoque. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en la eternidad. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los Corintios 4:17. Él entendía que todo sufrimiento en esta vida es temporal, pero la recompensa en el cielo es eterna. Si queremos vivir con una mentalidad celestial, debemos recordar que nuestras dificultades actuales no se comparan con la gloria que nos espera. Esto nos ayuda a no desanimarnos en medio de las pruebas, seguir sirviendo a Dios con fidelidad, recordar que nuestra verdadera recompensa está en el cielo. Conclusión: para asegurarnos de recibir nuestra recompensa completa en el cielo, debemos 1. Vivir cada día con conciencia de la eternidad. 2. Evaluar nuestra vida espiritualmente de manera constante. 3. Vivir en santidad y obediencia a Dios. 4. Usar bien los recursos que Dios nos ha dado. 5. No cansarnos de hacer el bien, sabiendo que Dios nos recompensará. 6. Mantenernos firmes en la fe hasta el final. 7. Tener la expectativa de encontrarnos con Jesús en cualquier momento. Si vivimos con estos principios, podemos estar seguros de que cuando lleguemos al cielo, Dios nos dará nuestra recompensa completa y eterna.
Y cuando nos presentemos ante su presencia, escucharemos las palabras más hermosas. Bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25-21. En el próximo bloque haremos el cierre final con una reflexión poderosa sobre nuestra vida en Cristo y una llamada a la acción para vivir con propósito. 9. ¿Cómo prepararnos para el encuentro con Dios y recibir nuestra recompensa completa? Hemos aprendido que la salvación es segura, pero que las recompensas en el cielo dependerán de cómo hayamos vivido en la tierra. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos listos para encontrarnos con Dios y recibir nuestra recompensa completa? La Biblia nos enseña que cada creyente enfrentará un día de evaluación en el tribunal de Cristo, donde sus obras serán probadas. Si queremos estar preparados para ese momento, debemos vivir con propósito, con fe y con la mirada puesta en la eternidad. En este bloque veremos los pasos clave para prepararnos y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. 1. Vive cada día con la conciencia de la eternidad. Uno de los mayores errores que cometemos como cristianos es vivir como si esta vida fuera lo único que importa. Pero la Biblia nos dice que somos peregrinos en este mundo y nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Cuando vivimos con la eternidad en mente, nuestras prioridades cambian. Dejamos de aferrarnos a las cosas materiales. Nos enfocamos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y el impacto que tenemos en los demás. Cada día debemos preguntarnos, si hoy fuera el día en que me presente ante Dios, ¿estoy listo para rendir cuentas de mi vida? Si mantenemos este enfoque, viviremos de manera intencional, con un propósito divino. 2. Evalúa tu vida. Espiritualmente, de manera constante, Pablo nos dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esto significa que debemos hacer un autoexamen espiritual regularmente. Podemos preguntarnos, ¿estoy creciendo en mi relación con Dios o me he estancado? ¿Estoy usando mis talentos para la gloria de Dios? ¿Estoy viviendo en santidad o permitiendo compromisos con el pecado? ¿Estoy ayudando a otros a conocer a Cristo? Si vemos áreas en las que hemos descuidado nuestra vida espiritual, debemos corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. 3. Vive en santidad y obediencia a Dios. Dios nos llama a vivir en santidad, no solo porque nos conviene, sino porque es parte de nuestra identidad como hijos de Dios. Sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Esto no significa perfección, pero sí un deseo genuino de agradar a Dios en todo. Para prepararnos para nuestro encuentro con Dios, debemos apartarnos del pecado y la mundanalidad. Obedecer los mandatos de Dios, aunque el mundo vaya en otra dirección. Ser ejemplo para los demás, viviendo de manera íntegra. La santidad no solo nos ayuda a recibir más recompensas en el cielo, sino que también nos da gozo y paz en esta vida. 4. Usa bien los recursos que Dios te ha dado. Dios nos ha confiado recursos como tiempo. ¿Lo estamos usando sabiamente o lo desperdiciamos en cosas sin valor eterno? Talentos. ¿Los estamos desarrollando y usando para Dios o los estamos enterrando? Dinero y posesiones. ¿Estamos siendo generosos y apoyando la obra de Dios? Oportunidades. ¿Estamos aprovechando cada momento para servir a Dios y a los demás?
En Mateo 25, 14, 30, Jesús nos cuenta la parábola de los talentos. El siervo que enterró su talento y no hizo nada con él fue reprendido fuertemente. Esto nos enseña que Dios espera que multipliquemos lo que Él nos ha dado en lugar de desperdiciarlo. Si queremos recibir nuestra recompensa completa, debemos ser fieles con lo que Dios nos ha confiado. 5. No te canses de hacer el bien. Pablo nos da una promesa clave en Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A veces, servir a Dios puede parecer difícil. Podemos sentirnos desmotivados cuando no vemos resultados inmediatos. Pero la Biblia nos asegura que todo esfuerzo por Dios será recompensado en su debido tiempo. Cada oración, cada acto de amor, cada sacrificio será recordado y recompensado por Dios. Si seguimos firmes y fieles, nuestro esfuerzo no será en vano. 6. Mantente firme en la fe hasta el final. Jesús nos advierte que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Pero también nos anima a perseverar hasta el final. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Esto significa que no basta con comenzar bien, sino que debemos terminar bien. Debemos mantenernos en oración constante, estudio de la palabra, comunión con otros creyentes. Si nos mantenemos firmes, recibiremos la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. 7. Ten la expectativa de encontrarte con Jesús en cualquier momento. Jesús nos dijo que su regreso será repentino, como un ladrón en la noche. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. Esto significa que siempre debemos estar preparados. Cada día podríamos encontrarnos con Dios, ya sea porque Él regresa o porque partimos de esta vida. Si viviéramos cada día como si fuera el último, nuestra actitud sería diferente. Amaríamos más, serviríamos más, nos arrepentiríamos más rápido, buscaríamos más a Dios. No esperemos hasta el último momento para prepararnos. Vivamos cada día como si hoy fuera el día en que nos presentaremos ante Dios. Conclusión: para asegurarnos de recibir nuestra recompensa completa en el cielo, debemos 1. Vivir cada día con conciencia de la eternidad. 2. Evaluar nuestra vida espiritualmente de manera constante. 3. Vivir en santidad y obediencia a Dios. 4. Usar bien los recursos que Dios nos ha dado. 5. No cansarnos de hacer el bien, sabiendo que Dios nos recompensará. 6. Mantenernos firmes en la fe hasta el final. 7. Tener la expectativa de encontrarnos con Jesús en cualquier momento. Si vivimos con estos principios, podemos estar seguros de que cuando lleguemos al cielo, Dios nos dará nuestra recompensa completa y eterna. Y cuando nos presentemos ante su presencia, escucharemos las palabras más hermosas. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. En el próximo bloque haremos el cierre final, con una reflexión poderosa sobre nuestra vida en Cristo y una llamada a la acción para vivir con propósito. 10. Una vida con propósito y la recompensa eterna. Hemos recorrido un camino profundo de entendimiento sobre la salvación, las recompensas en el cielo y cómo vivir con una mentalidad eterna. Ahora llegamos a un punto crucial. ¿Qué harás con todo lo que has aprendido? Porque saber que la salvación es segura y que nuestras obras en la tierra tendrán recompensas no es suficiente. Lo más importante es cómo vas a vivir a
partir de hoy, este mensaje no fue un simple estudio bíblico, sino un llamado de Dios para que tomes decisiones que cambiarán tu destino eterno. Así que ahora, en este cierre final, quiero que reflexionemos juntos y tomemos una determinación firme en nuestro corazón. Esta puede ser la enseñanza que transforme tu vida para siempre. 1. El tiempo es corto, la eternidad es para siempre. Muchas veces vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Postergamos decisiones importantes. Nos distraemos con cosas sin valor eterno. Nos enfocamos en lo inmediato, olvidando lo que realmente importa. Pero la realidad es que la vida es corta y la eternidad es infinita. La Biblia nos dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. Si hoy fuera tu último día en la tierra, ¿podrías decir que viviste con propósito? ¿Podrías presentarte ante Dios con la seguridad de que cumpliste su llamado en tu vida? Este es el momento de dejar atrás la apatía espiritual y vivir con un enfoque eterno, porque lo que hagamos en esta vida determina nuestra posición en la eternidad. 2. ¿Estás acumulando tesoros en el cielo o desperdiciando tu vida? Jesús nos dejó una enseñanza clara sobre cómo debemos invertir nuestra vida. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6:19-20. Esto significa que cada día tomamos decisiones que afectan nuestra recompensa en la eternidad. Cada vez que amamos a los demás, acumulamos tesoros en el cielo. Cada vez que compartimos el Evangelio, dejamos una marca eterna. Cada sacrificio hecho por Cristo será recompensado. Pero también significa que cada día perdido en cosas sin valor es un día menos para invertir en lo eterno. Por eso, hoy debes hacerte esta pregunta. ¿Estoy construyendo para la eternidad o simplemente sobreviviendo en lo temporal? Dios quiere que inviertas tu vida en lo que realmente importa, no en riquezas que desaparecerán, no en éxitos terrenales sin propósito eterno, sino en aquello que tendrá un impacto eterno en el reino de Dios. 3. Dios quiere usarte para su gloria. Muchas personas viven sintiendo que no tienen un propósito claro en la vida. Se levantan, trabajan, pagan cuentas y repiten la rutina día tras día. Pero Dios te diseñó para algo mucho más grande. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que Dios ya tiene un propósito específico para tu vida. No estás aquí por casualidad, no eres un accidente, tienes un llamado y Dios espera que lo cumplas. No necesitas ser un predicador o un misionero para hacer la diferencia. Puedes impactar vidas donde estés, en tu hogar, en tu trabajo, con tus amigos y familiares. Lo importante es que uses cada oportunidad para reflejar a Cristo en el mundo. No vivas una vida sin propósito. Deja que Dios te use y multiplica lo que Él ha puesto en tus manos. 4. Hoy es el día de tomar una decisión. Dios nos ha hablado de muchas maneras en este mensaje. Nos ha mostrado que la salvación es segura, pero que nuestras acciones determinarán nuestra recompensa. Nos ha recordado que la vida es corta y que la eternidad es lo más importante. Nos ha llamado a vivir con propósito y con la mirada puesta en el cielo. Pero ahora la decisión es tuya. Dios no va a obligarte a cambiar tu vida. Él te ha dado libre albedrío para elegir, seguir viviendo de la misma manera, sin preocuparte por la eternidad.
o tomar una decisión radical y empezar a vivir con propósito para Dios. La Biblia nos dice, hoy es el día de salvación. 1 Corintios 6:2. No esperes más. Dile a Dios que quieres vivir para Él, que quieres invertir tu vida en lo eterno, que quieres estar listo para recibir tu recompensa completa en el cielo. Si tomas esta decisión hoy, tu vida nunca será la misma. 5. Comparte este mensaje y deja que Dios use tu vida. Ahora quiero pedirte algo especial. Si llegaste hasta aquí, significa que Dios ha hablado a tu corazón. Pero este mensaje no es solo para ti. Hay muchas personas que necesitan escuchar esta verdad. Así que quiero que hagas 3 cosas. 1. Escribe en los comentarios: elijo vivir para Cristo y asegurar mi recompensa en la eternidad. Esta declaración será un compromiso público de que has decidido vivir con propósito para Dios. 2. Dale me gusta y suscríbete al canal. Cada vez que lo haces, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas. YouTube mostrará este video a otros que necesitan escuchar esta verdad. Tu simple acción puede ser la razón por la que alguien encuentre a Dios hoy. 3. Comparte este video con alguien más. Tal vez conoces a alguien que ha estado viviendo sin rumbo, alguien que necesita recordar que la vida es corta y que lo más importante es la eternidad. Dios puede usar tu vida para impactar la de otros. Conclusión final. Vive para lo eterno. Si hay algo que quiero que recuerdes de este mensaje, es esto. Tu vida aquí es temporal, pero tu impacto puede ser eterno. Dios tiene un propósito para ti y quiere usarte para su gloria. No vivas solo para lo terrenal, sino invierte tu vida en lo que tiene valor eterno. Hoy es el día de tomar una decisión. No sigas viviendo sin propósito. Vive para Cristo, y cuando llegue el día de tu encuentro con Dios, recibirás la corona de gloria que Él ha preparado para los que le aman. Ahora, quédate unos momentos en la presencia de Dios. Cierra tus ojos, medita en todo lo que has aprendido y pídele al Señor que transforme tu corazón. Si has tomado la decisión de vivir para la eternidad, no pauses este video todavía. Deja que la música de fondo te acompañe mientras hablas con Dios. Asegúrate de estar listo para ese día en el que te encuentres con Él. Y nunca olvides, la mejor inversión de tu vida es vivir para Cristo. Amén.